Twitter, @ecomedios 1220. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Entre Ustedes y Nosotros. Aquí les habla Matías Enríquez, no Jorge, como suele frecuentar por estas horas en el aire de Ecomedios. Estoy acompañado por el doctor Luis Sebasco. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Pudiste llegar bien? Estaba un poquito complicado para llegar a la zona, ¿no? Llegué por abajo en subte. Perfecto, bien. Yo zafo porque estoy con el monopatín, pero bueno, ahora nos vamos a poner en contacto para comenzar con el programa con el doctor, con Jorge Enríquez, que está a punto de salir para un acto. Ahí lo vemos de traje a todo bien elegante. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo está todo por allá? Todo muy bien, trabajando porque, bueno, ya nos adentramos en el tema. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los amigos y buenas tardes a la audiencia. La segunda vez que lo hago por este medio, de forma remota. Estamos trabajando intensamente en las distintas comisiones porque parece que se ha producido una aceleración en los tiempos y que el oficialismo quiere poner quinta a fondo para poder sacar las leyes que tanto necesitan, que son leyes realmente que revelan claramente que no han entendido el mensaje de la gente. El mensaje de la gente es por más libertad, por respeto a la propiedad privada, por producción, por trabajo, por generar fuentes genuinas, por generar un trabajo formal, y esto se da de bruces, sobre todo cuando hay alguna ley que está dando vueltas por ahí, la 26.160, que es la ley, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, es la ley que habla de los pueblos originarios. Y estamos en presencia de una norma de emergencia que ha cumplido 15 años. Varias veces en el programa hemos dicho que las emergencias parece que fueron un talismán a cuyo conjuro los argentinos pensamos que solucionamos todos los problemas, y eso en definitiva no es así. Esta norma ha cumplido 15 años, es una norma que tiene por objeto impedir desalojos a los pueblos originarios o pseudo pueblos originarios, como en este caso se trata de pseudo mapuches, que realmente son terroristas y que están enancados en realizar un negocio inmobiliario, de apropiarse de tierras a las cuales no tienen ningún derecho y que son tierras o que nos pertenecen a todos nosotros porque son tierras fiscales o son tierras que pertenecen a personas particulares. Hemos recibido muchísimas denuncias en ese sentido de habitantes del Neuquén sobre todo y del Río Negro, de la zona cordillerana, Mascardi más precisamente, pero quiero puntualizar en el caso de Neuquén porque allí está sentada una parte importante de vaca muerta. Y si se les otorga a esa gente la propiedad de esos terrenos, van a tener que ser convocados a audiencias públicas en el caso que se inicien los procedimientos de exploración, explotación y cateo de los yacimientos. Y en ese sentido, sabemos claramente que acá hay un negocio muy jugoso y que seguramente va a ser aprovechado por gente que no tiene nada que ver ni con los pueblos originarios, ni mucho menos con estos terroristas. Pero haciendo un análisis muy abuelo de pájaro de lo que fueron las elecciones del domingo pasado, podemos, en primer lugar, señalar de que el gobierno está con un problema serio. Lo definió Facundo Manes como una enfermedad en la cual se produce una distorsión entre la realidad y lo que realmente piensa. Yo creo que la derrota que obtuvimos, él señaló hoy, por eso me causó, tenía eso en la cabeza, la derrota que obtuvimos en las PASO. Dijo, o sea, para él, el haber sido derrotado es obtener una derrota. Fíjense qué mecanismo tan extraño. Pero, bueno, el discurso, vamos a empezar al revés, ya que me largué con esto que me pareció que era lo más emblemático del discurso, cuando dice la derrota que obtuvimos en las PASO, y luego empieza con una serie de diálogos con el pueblo propio de los totalitarismos, propio del fascismo, propio del chavismo, del castrismo,
que es el diálogo sin ningún tipo de intermediario, sin medios de comunicación, el desideratum de los dictadores, que es hablar directamente con su pueblo. Él hacía preguntas y la gente le contestaba. Por supuesto, los enemigos de siempre fueron los medios de comunicación y también dos dirigentes políticos, Mauricio Macri y Javier Milei. Y justamente dice, si ellos no quieren dialogar, es que Macri y Milei no tienen nada que dialogar, Fernández, con usted. Usted tampoco tiene que dialogar con nosotros. El diálogo se da, y lea la Constitución, señor presidente, el diálogo se da dentro del órgano, dentro del poder, que es el depositario, por el nombre mismo, parlamento, de parlare, de hablar. Ahí es donde se debe hacer los acuerdos, y no estas tropelías que están haciendo ahora, sacando leyes de arremetida o pretendiendo certificar 116 decretos de necesidad y urgencia. Entonces ahí se produce realmente la distorsión que tiene este muchacho, una distorsión que lo revela como un ser absolutamente psiquiátrico, una persona que no está con sus facultades mentales normales. Habló en un momento dado que recorrió los pueblos más humildes y vio como la gente de esos pueblos humildes le abría el garage y el living de la casa para hacer comederos. No conozco, y recordé sobre todo esta campaña con esa dirigente que ha sido realmente alguien que se puso al hombro toda la campaña de los 5 senadores, que fue exitosa desde luego, Patricia Bullrich, y realmente créanmelo que en Tilcara, en Jujuy, en Salta, en los lugares que hemos recorrido, los pueblos de Santa Fe, pueblos de Güemes en Salta, pueblos del interior de Mendoza, en los lugares muy humildes no hay ni living ni garage, ni siquiera hay piso de cemento. O sea que es probable que los lugares donde estuvo él hayan sido lujosos country o lugares que realmente no se tiene que enfrentar con la dura realidad de jubilados que cobran 26.000 pesos por mes cuando Cristina Fernández, su jefa, su patrona, cobra una cantidad exorbitante, 2.400.000 pesos por mes. También le echó la culpa a la justicia, al tema seguridad y a las fuerzas de seguridad, que es como que tienen que preocuparse más. No se da cuenta que muchos de los males que tenemos nosotros nacen justamente, creo que un artículo luminoso que escribió hace unos días ahí nuestro colega y amigo Luis Sebasco, que recomiendo su lectura, acerca de la relación no de pobreza con delincuencia, sino de exclusión social, de expulsión de los beneficios comunitarios de mucha gente, que jóvenes terminan siendo soldaditos de la droga o atrapados por el banco. Pero yendo concretamente al tema de las elecciones, muy sucintamente, no sé dónde pudieron haber advertido que habían ganado. Perdieron en 15 provincias, perdieron la mayoría en la Cámara, en el Senado de la Nación, algo que no ocurría desde el advenimiento de la democracia, o sea, desde 1983 siempre el Senado tuvo mayoría justicialista, mayoría del Partido Peronista. El Día de la Militancia lo celebró hoy allí, recuerda la vuelta del general Perón hace 49 años, y marcó eso de que habían triunfado, que solamente uno es vencido cuando entiende que fue vencido, o sea que es una sensación, como la sensación de inseguridad, como la sensación de pobreza que nos hacía creer que había menos pobreza en Alemania acá que había menos pobreza en Alemania que acá. El dato relevante es, perdieron la provincia de Buenos Aires por 1 punto. El otro dato relevante es que perdieron en todo el país por 8 puntos, por 9, 42 a 33, que perdieron la Ciudad de Buenos Aires por 22 puntos, 47 a 25, que evidentemente entre el centro productivo y el pobrismo entiéndase como la fase clientelar de la pobreza, de gente que está desvinculada totalmente hace años de la actividad privada. Juntos por el Cambio hizo, a la inversa, la mejor elección de su historia. 9.700.000 ciudadanos nos votaron. Sobre 127 bancas en disputa,
ganamos 61 y el Frente de Todos 50. Ganamos en 6 provincias donde se disputaban bancas en el Senado, ganando 5 bancas nuevas. Entonces creo que hubo un ganador y creo que hubo también un vencedor. En donde nació el huevo, donde pusieron el huevo de la serpiente, Santa Cruz, salieron terceros, perdieron en zonas que realmente eran bastiones peronistas, como pudo haber sido el caso de Santa Fe, donde fueron derrotados. Únicamente ganaron en aquellos lugares donde siempre hubo un señor feudal caudillescamente, que tampoco fue un triunfo rutilante, como no lo fue ni en Formosa, no lo fue en Chaco, y no lo fue tampoco en Tucumán, donde Mansur recibió un susto importante. Y para concluir, digamos que respecto de las elecciones de 2019, tomando la segunda vuelta del 2019, o mejor dicho, la elección general del 2019, el Frente de Todos sacó 5.200.000 votos. Eso creo que es preocupante para Alberto Fernández porque perdieron el 40% de los votos. En aquella elección habían sacado 12.900.000, ahora sacaron 7.700.000. Está bien, ustedes me dirán, Juntos de Todos sacó, Juntos por el Cambio. Un furcio. ¿Cómo? Sí, juntos por el un cambio. Furcio porque nosotros somos Juntos Todos, en cambio ellos no son el Frente de Todos, es el Frente sí de todos contra todos. Nosotros vamos todos juntos y no amontonados como van ellos, sino iluminados por ideología. Totalmente. Por ideología que es nuestro común denominador. Perdón por el furcio. No, pero totalmente de acuerdo, comparto. Y una pequeña interrupción, en realidad, que decías en la provincia de Buenos Aires respecto del triunfo, que en definitiva uno escuchó tanto a Gabriela Cerruti en este rol de portavoz que vamos a hablar a continuación, también después, y mismo a Leandro Santoro hablando de elección histórica, bueno, ya lo que bien decías de Alberto Fernández, y en definitiva en la provincia de Buenos Aires, que siempre el gobierno se jacta de, bueno, donde tienen la madre de todas las batallas, como les gusta decir, que suelen tener triunfos, como bien lo decías recién. Uno cuando mira el mapa, es un mapa que está todo de amarillo y donde solo hay color celeste, si se quiere, afín al gobierno. Son en pequeños lugares donde sabemos que el clientelismo, cómo funciona ahí y demás, pero en definitiva no deja de ser interesante que toda la provincia de Buenos Aires, casi, no me gusta hacer mucho porcentaje, pero cuando uno ve el mapa, casi uno podría decir que el 90%, ¿no, Luis? Se abocó a votar a la oposición, y eso también es una lectura que, obviamente, bueno, ahora viendo lo que están haciendo en el Día de la Militancia, uno pareciera como que el gobierno o no quiere ver o, bueno, está más allá, ¿no? Además, si me permitís, hay un dato que demuestra más la falsedad de su razonamiento. No perdieron por un punto en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires perdieron por 8 puntos, porque los votos de Espert son votos absolutamente anti-K también. Es decir, el espacio anti-kirchnerista en la provincia, o no kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, fue mínimamente del 48%. Es decir, casi 40 o 49%. Sí. Los siete puntos de Espert, uno puede decir que no supo colectarlos Juntos por el Cambio o juntos, pero está claro que son votos que de ninguna manera apoyan al Frente de Todos. Es decir, la lectura que ellos hacen es una lectura absolutamente equivocada en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho un cálculo al respecto. Y el cálculo que hicimos es que el 68% de la población, sumando los que votaron en Juntos por el Cambio con otras fuerzas que podrían ser hipotéticamente afines, más las abstenciones, implica que hay un 68% de gente que les dio la espalda. Recordemos que la abstención fue la más alta, el porcentaje de participación fue el más bajo desde 1983, 72%. Nosotros también perdimos votos, de 10.800.000. Cuando hablo de la mejor elección, no me estoy refiriendo obviamente al balotaje del 2015, porque ahí es caro seca. Me estoy refiriendo a cuando en distintas fuerzas compiten. En ese sentido, sacamos 1.100.000 votos menos, porque sacamos 9.700.000 en relación a los 10.800.000 que habíamos sacado. Un 11% menos. Perdimos también 500.000 votos en la provincia de Buenos Aires, pero el Frente de Todos perdió 2 millones de votos. Y concluyo simplemente diciendo que
se podrían haber jactado de algo que hicieron bien esta vez. La organización electoral y el procesamiento de datos fue muy bueno. No se jactaron de eso tampoco. Lo que queda claro es que hoy no hay líderes ni en la oposición, ni hay líderes en el oficialismo. Surgen algunas figuras, sí, desde luego, hay algunos que han ganado. Yo diría que en la oposición es claro el triunfo de distintas, por ejemplo, si vemos el mapa, el triunfo de Carolina Lozada en Santa Fe, el triunfo de Rodrigo de Loredo y Luis Juez en Córdoba, el triunfo de Nacho Torres en la provincia de Chubut. Podemos decir también el triunfo de Vidal, no por la diferencia que se pensaba, un poco menos, pero evidentemente si a nosotros nos decían, acá lo que pasa es que pusimos la vara muy alta porque teníamos las PASO, si no hubiera habido PASO, hubiéramos ido directamente, por hablar en términos futbolísticos, a la final, hoy estaríamos nosotros ni siquiera dudando de que fue un punto y medio, o porque en la ciudad de Buenos Aires fueron más de 20 puntos, estaríamos todos absolutamente orgullosos y contentos por la elección que hicimos. Claro, lo que pasa es que le pusimos la vara alta y entonces, como me decía Joaquín de la Torre, el dirigente de San Miguel, hoy electo senador provincial, me decía, comiendo hace 15 días atrás, el lunes antes a las elecciones, me decía, ¿cuánto sacamos de ventaja? Yo le decía, mira, creo que va a estar 6, 7 puntos. Me dijo, no te confundas, hay 2.100.000 personas que no votaron y que los votaban a ellos, que los van a ir a buscar casa por casa. Sí. Evidentemente algunos votos recuperaron, pero no fueron suficientes. Se abre ahora una instancia que el gobierno, y después de escuchar a Alberto Fernández, que llamó una asamblea, no sé qué tipo de asamblea fue, porque habló él solo, no hubo debate, una asamblea un poco rara, las asambleas de Castro, de Chávez, deben ser esas, se abre un camino complicado, porque evidentemente ellos el diálogo están obstinados en continuar con sus políticas, y que el diálogo es difícil cuando hay hojas de ruta y caminos disímiles. Totalmente. Y la verdad, hoy habló Fernández, pero queremos saber qué opina Cristina, que es la verdadera dueña de todo el espacio y la que realmente ejerce el poder. Y claro que Cristina mucho no puede hablar porque de la épica de Cristina Fernández hoy solo queda un triste reparto de heladeras y electrodomésticos. Indudablemente, y es interesante esta cuestión que comentás, y lo meto en el debate también en la mesa, Osvaldo Pérez San Martino, que está desde la universidad, con esta cuestión un poco de lo que es la interpretación que se hizo a raíz de los resultados de las PASO, pero que en definitiva la que importa es esta, ¿no? No sé si Osvaldo vos compartís esta visión. ¿Cómo estás? Primero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? No, me enganché hace poco, pero sin ir a los números finos, creo que ni siquiera vale la pena refutar porque ellos mismos saben que están mintiendo en forma descarada. Acá hay una derrota contundente y una victoria contundente de Juntos por el Cambio por 8 puntos a nivel nacional. Después puede haber matices en distintas jurisdicciones. Hay un hecho histórico que es que el Senado pierde el kirchnerismo, el peronismo, la holgada mayoría que siempre tenía, no tiene quórum propio. No va a llegar ni siquiera remotamente a los 2 tercios, con lo cual quedan alejadas algunas perspectivas riesgosas en materia de designación de jueces y otras designaciones que deben hacerse a través del Senado. Es decir, la derrota fue categórica. Lo que pasa es que, bueno, quizá se habían sobreestimado las chances en algunos distritos y eso les permitió a ellos sacar pecho, pero que el presidente diga que va a celebrar un triunfo. Ahora estaba mirando, recién salí un poco de la clase y veía un poco por Twitter lo que él había dicho, que el triunfo es no darse por vencido. Bueno, pero él dijo el domingo que iba a celebrar un triunfo. El triunfo, si hay triunfo, hay posibilidad de derrota. Con esa frase no podría haber derrota nunca. Es decir, me parece que lo interpretó mal Almafuerte, ¿no? Almafuerte, claro, con Almafuerte no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Pero Almafuerte no dice que el vencido no está vencido, porque el que dice eso es un demente. Él lo que llama es a superar la derrota, claro. Te dio un lindo pie, ¿eh? Lo hace de satélite, pero lo hace bien. Pero sí, comparto lo que decís, Osvaldo, totalmente. Y en definitiva, acá somos todos muy futboleros también.
y el partido se gana 1-0 o se pierde 1-0. Los votos, o sea, en definitiva las bancas es 1-1. Y... Mirá, a ustedes que son futboleros y de River, mientras los esperaba, puso un tuit que decía más o menos así: recuerdo cuando empatamos con 2-7 con River en 1972. Muy bueno. Fue un empate técnico. Fue el partido en que Alonso hizo ese golazo que no había podido hacer Pelé en el Mundial del 70, se lo hizo a Santor. Pero con todo el dolor del mundo, yo como hincha independiente, no puedo, yo era chico, pero lo recuerdo bien, pero perdimos como en la guerra. Entonces, frente a una derrota, uno debe reconocerla y tratar de mejorar para la próxima. Ahora, negar la derrota es negar la democracia, porque la democracia parte de la base de la alternancia. Hoy ganamos, mañana perdemos, pero si cuando perdemos negamos la derrota, lo que, insisto, negamos la esencia de la democracia, que es la alternancia. El acto fue un acto, vos no escuchaste al principio lo que yo dije, a lo mejor el acto fue un acto típicamente fascista, un acto digno de, como decía, es el desideratum de los autoritarios, dialogaba directamente con la gente, ensució. Lo levantó a Macri y a Milei, que aparte me pareció muy desafortunado que se tome en público con dos dirigentes que hoy ninguno de los dos ocupa un cargo. Milei ha sido electo, claro, pero todavía no ha asumido. Claro. Y Macri, bueno, todo el predominio que tiene en el PRO, pero es el expresidente. Como decía antes, yo estoy muy preocupado por el futuro porque no volvieron a entender el mensaje de las urnas, persisten los errores y está en juego el destino de la patria, ¿no? Claro, Jorge, es muy cierto lo que vos decís, porque reconocer la derrota, entre otras cosas, debería tener el efecto psicológico de que se pusieran a reflexionar acerca de cuál fue el mensaje que le envió. Ahora, si vos, frente a eso, vos pensás que fue una victoria, entonces tenés que pensar que tenés que profundizar el rumbo. Y profundizar el rumbo es ir directamente hacia el abismo, en este caso. Exactamente. Y Osvaldo, un poco te sacamos del eje del que ibas a hablar por ahí en este inicio del programa, que estaba un poco ligado a esta cuestión de Ricardo Alfonsín y Leandro Alem, como para por ahí darle un cierre a este espacio. Te pedimos disculpas por el corto tiempo, pero en definitiva, bueno, te entretenimos con la cuestión de las elecciones, ¿no? Yo quería decir algo, quizás es menor frente a lo que venían comentando ustedes, pero trataré de no ser demasiado largo, pero vi un tuit de Ricardo Alfonsín, creo que ayer. Primero había puesto un tuit en que felicitaba a los ganadores, me pareció, bueno, al fin, pero poco después, no sé si en forma espontánea o por algún tirón de orejas, puso otro que dice así: este domingo han obtenido apoyos mayoritarios las fuerzas neoliberales de la oposición. Para los que soñamos con sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias, obviamente esa no es una buena noticia. No son esas ideas las que más contribuyen a ello, lo prueba la historia. Ricardo Alfonsín es el embajador argentino en España. Como embajador debería dedicarse a representar al Estado argentino y a todos los argentinos. Sin embargo, se ha dedicado a ser un vocero de una facción, el kirchnerismo fernandista, si tal cosa existe. En particular le encargaron criticar todo el tiempo a su partido, la Unión Cívica Radical. Parece que fue la prueba de amor que le exigieron para otorgarle esa función tan apetecible. Poco sabemos en qué nos beneficia su actuación como embajador, es decir, de qué forma mejora los intereses de los argentinos en su relación con España. Pareciera que nada, a jugar por la reciente renuncia de Federico Pollack, que ejerció una función en la embajada y se fue diciendo que no quería cobrar un sueldo para no hacer nada. Perdón, Osvaldo, podemos hacer un pequeño... Seguí con esto, lo saludamos a Jorge, que tiene que irse a una... Perdón. Y lo saludamos rápidamente y le deseamos suerte en una reunión, ahora nos explicará después, pero... Y seguimos. Perdón. Saludos, Jorge. No, por favor, gracias. Y los dejo con el tema de Alfonsín, que es justamente lo que dijo de Federico Pollack, me parece muy ilustrativo, de que realmente le están pagando que es un ñoqui de lujo. Alfonsín, ¿no? Ricardo. Sí, está claro. No, que está muy lejos de lo que fue la figura de su padre, ¿no? Chao, Jorge, nos vemos. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Miércoles, hasta luego. Chao. Miércoles, siempre he sido con ahí Horacio Fernández me va a retar, porque siempre he sido yo con Osvaldo, fueron tantos años haciendo el programa los martes que ya nos hemos acostumbrado.
Chau, nos vemos, seguimos con Osvaldo. Perfecto. Disculpa, Osvaldo, sí, sigamos. No, decía que me parece increíble, digamos, que quien llegó a ser conocido públicamente tan solo por portar un apellido y que accedió a ser diputado y candidato presidencial en representación de la Unión Cívica Radical, ahora tenga por misión de su vida denostar a ese partido y a los dirigentes que son sus autoridades y ocupan representaciones políticas, ¿no? Ya sea por el voto de los afiliados o de la sociedad. Es decir, compró el paquete entero del populismo. Este tuit, como los anteriores, no es más que una acumulación de eslóganes fáciles sin el menor sentido. ¿En qué contribuyó el actual gobierno a que la sociedad sea más justa y más igualitaria? Es todo lo contrario, ¿no? El populismo fabrica pobres y desigualdad. ¿Y cómo puede explicarse que sirva Ricardo Alfonsín al gobierno más corrupto de la historia y al mismo tiempo se diga radical? Uno se imagina a Alem, a Irigoyen, a Alvear, a Balbín, a Ilia o a su propio padre, esperando ansiosos al caer la noche que les traigan a su casa en bolsos clandestinos el producto de la recaudación del día. ¿Puede haber algo más lejano de lo que fueron los grandes dirigentes radicales? Digamos, el radicalismo no es conservador, pero tampoco es populista. Creo que le vendría bien a Ricardo Alfonsín y a muchos otros radicales leer un pequeño libro que les recomiendo del historiador Ezequiel Gallo sobre Alem. Ahí se enterará de algo que debería ser obvio, pero que parece que no lo entiende. Alem era un liberal. No me da el tiempo para extenderme, pero quisiera citar un fragmento de un discurso de Alem en el Senado en 1891. Un breve fragmento. La escuela liberal tiene esto por tema: es preciso no gobernar mucho, no gobernar demasiado, pero lo dice elogiosamente. Es necesario que el Estado solo venga a lo que es indispensable para el mantenimiento de la sociedad y aquellos otros servicios en que la iniciativa particular o actividad individual no den satisfacción, sea insuficiente o ineficaz. En lo demás no debe intervenir el Estado, porque es hasta cierto punto una usurpación, porque mata la iniciativa y la energía individual. Porque antes que todo, lo que interesa a las sociedades es el desenvolvimiento completo del individuo, del ciudadano, pero el desenvolvimiento por su fuerza, por su propia energía, porque todo lo que debe el ciudadano a otros es más o menos artificial. Este es Alem y podría citar muchas más otras frases contra la concentración del poder, particularmente contra la concentración del poder en el Ejecutivo, en favor del federalismo, en favor del Estado de Derecho, tomando como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos, que conocía muy bien. Este es Alem. ¿Qué puede tener que ver esto con el populismo kirchnerista? En fin, me parece que si algo de dignidad le queda, a Ricardo Alfonsín debería renunciar a la Unión Cívica Radical y afiliarse al peronismo. Sería más útil que renunciara a la embajada en Madrid, pero bueno, eso. Eso bueno, no, porque en su condición de peronista yo no tengo ningún inconveniente en que como embajador político esté allí, designado por un gobierno de su misma ideología política. Por supuesto, probablemente sea un inútil como embajador, cualquiera sea su ideología, pero me parece más grave que lo haga manteniendo su condición de radical. Sí, indudablemente, y la verdad que bueno, nos quedamos con esta última reflexión al respecto. Osvaldo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos obviamente la participación en el programa y vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el doctor Luis Sebasco. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 9.069. En la provincia, 1.652. En Córdoba, 5.957. En Santa Fe, 5.968. En Montevideo, a las 3 de la tarde, 1.843. Y en Entre Ríos, 6.263. Auspiciados por Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. Hasta luego. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos con el programa Entre Ustedes y Nosotros. Hoy, bueno, también le mandamos un saludo, le agradecemos a Osvaldo y a Jorge por la participación en el bloque anterior. Y estamos con el doctor Luis Sebasco. Y, bueno, hace poquito la UIF desistió en la querella contra los Sauces y Otesur. Luis, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, esto es un hecho más de todos los desistimientos que viene haciendo tanto la Unidad de Información Financiera, que es la UIF, como la Oficina Anticorrupción, en las querellas que se habían iniciado por los casos de corrupción del gobierno durante la gestión de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y este es un hecho particularmente grave porque hay toda una referencia que es necesario aclarar. En los procesos penales, quien es el titular de la acción pública es el fiscal. Es la Fiscalía. De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución, debe promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. También existe en el proceso penal la figura del querellante. El querellante es el particular damnificado, la persona directamente ofendida por el delito, que puede ejercer la acción en paralelo con el fiscal, en forma conjunta, pero no subsumido al ejercicio del fiscal, sino en paralelo, la ejerce por su cuenta. De hecho, si el fiscal desiste de la acción pidiendo el archivo, el sobreseimiento, la querella puede continuar por su parte con el ejercicio de la acción. Ahora, hay un tercer aspecto que es el Poder Ejecutivo ejerciendo la acción. A mí personalmente no me gusta mucho esto de que el Estado duplique la persecución, pero hay casos en los que el Poder Ejecutivo, la ley lo faculta al ejercicio de la acción como querellante, es decir, también en paralelo con la Fiscalía, cuando se trata de defender algún interés particular específico, como por ejemplo puede ser la AFIP, como puede ser cuando es querellante, tanto en casos de impuestos, está denunciada, por ejemplo, Marcó del Pont por desistir de la querella contra López y Sousa, y de Sousa, y también en este caso la Unidad de Información Financiera, específicamente ¿por qué? Porque se trata de funciones del Estado que son realmente específicas, muy técnicas, donde el ejercicio de la acción por parte de estos organismos realmente tiene entidad como para ilustrar a los tribunales sobre qué se trata este tipo de delitos. Y acá yo quiero hacer una aclaración que es importante. Cuando un particular ejerce la acción, tiene la facultad de ejercerla o no, y la puede desistir cuando quiera. ¿Qué pasa cuando es el Estado, el Poder Ejecutivo, a través de estos órganos, que decide ejercer la acción? En primer lugar, nosotros tenemos que el Código Procesal Penal de la Nación obliga a los funcionarios públicos a denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento como consecuencia u ocasión de sus funciones. Esto respecto de cualquier delito. Ahora, cuando estamos hablando de un delito específico, como el lavado de dinero en este caso, y la Unidad de Información Financiera, además de denunciar, ejerce la acción, ahí lo está haciendo porque está cumpliendo con un mandato concreto de la ley, porque cuando le dice que puede querellar, no queda esto librado a la libre voluntad del funcionario de decir querello o no querello. Estamos hablando de un acto administrativo complejo, donde se está tomando la decisión de la persecución penal,
Y ese acto administrativo complejo no puede ser dejado sin efecto caprichosamente, uno lo empieza y el otro lo termina, porque precisamente tiene la obligación no solamente de denunciar, sino que el Código Penal, en el artículo 274, también sanciona al funcionario público que, estando obligado a la persecución penal, la desista. Y en el artículo 277, una de las modalidades del encubrimiento es precisamente no promover la acción penal cuando el funcionario público está obligado a hacerlo. Es decir, hay una serie de normas que le están diciendo al funcionario público, mire, usted, en primer lugar, si toma conocimiento de un delito, debe denunciar, y hay normas que le dicen, usted puede querellar. Ahora, si se ejerce la querella, el acto administrativo por el que se decide el ejercicio de la querella no puede ser dejado sin efecto caprichosamente, como ningún acto administrativo, porque el Estado tiene que tener coherencia y continuidad. Ahora, en este caso de la UIF vamos mucho más lejos. Hubo casos donde el actual titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, desistió de querellas diciendo, miren, yo no tengo medios suficientes y está ejerciendo la acción el fiscal, me parece que con esto es suficiente. Es discutible, pero tiene, digamos, algún apoyo funcional. Ahora, en el caso de la UIF, nos encontramos con que una persona de apellido parecido, el de la Oficina Anticorrupción es Félix Kraus, y acá estamos hablando de Carlos Cruz. Carlos Cruz, titular de la UIF, renunció a la UIF. Habiendo renunciado, y todavía en funciones porque no se designó su sucesor, se presentó en la causa que se sigue contra la familia Kirchner y otros, como Lázaro Báez y compañía, por lavado de dinero a partir de Otesur y Los Sauces, que son la empresa hotelera y otra empresa de administración de propiedades de los Kirchner, y dijo, no solamente desisto de la acción, sino que dijo, sobresean porque esto no es delito. Y para decir esto, además, cometió una falacia importante. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de dinero presupone que el dinero que se está blanqueando tiene que ver con un delito precedente. Inicialmente se entendía que debía haber condena por el delito precedente para poder hablar después de lavado de dinero, pero en 2011 la ley se modificó y ya no se habló de un delito, sino de un hecho típico, y la jurisprudencia de la Cámara de Casación viene sosteniendo que no es necesario que se condene a nadie, sino que esté probado el hecho delictivo, que no es lo mismo. Yo puedo tener por probado un hecho delictivo sin tener por demostrada la responsabilidad de un autor. Ahora, si del hecho delictivo que tengo por probado surge que hubo lavado de dinero, los responsables del lavado de dinero pueden y deben ser condenados. Pero hay otra cuestión que es más compleja. Si vamos a entender que es necesaria la condena por el delito previo, lo que se puede sostener cuando están trabajándose en paralelo la investigación del delito previo, que es precisamente el caso de la causa de obra pública que está en pleno juicio oral, y el lavado de dinero, de última se puede decir, bueno, suspendan este proceso hasta que se resuelva aquel. Pero acá no están diciendo suspendan este proceso hasta que se resuelva aquel, sino que están dando por sentado que en el otro proceso no va a haber condena o que en el otro proceso no hay delito. Y esto es una barbaridad cuando el juicio está siendo llevado a cabo por un tribunal oral desde hace prácticamente 2 años y donde inclusive se han prestado declaraciones que comprometen seriamente la responsabilidad de la familia Kirchner y de Lázaro Báez en esos casos. Entonces, la verdad es que esto que ha hecho Carlos Cruz de presentarse desistiendo en nombre de la Unidad de Información Financiera, no solamente de la acción, contrariando el mandato que tiene como funcionario público, sino que además ha hecho una interpretación de la ley que va en contra de los intereses del Estado, en contra de la motivación de la reforma de 2011 durante el mismo gobierno de Cristina Kirchner, que permitió que el Gafi sacara de la lista gris a la Argentina, y entonces está tirando todo eso por tierra, pidiendo el sobreseimiento desde una postura absurda. Tanto, aun si él considerara que no es delito, cosa que decimos que está equivocada, sino que además, en todo caso, si no es delito porque no existe la condena precedente,
todo lo que debió haber pedido es que se suspendiera el curso del proceso hasta que se resolviera la otra causa. De las dos formas, lo que se ha hecho en este caso es una barbaridad y es un aspecto más del plan de impunidad que ha sido sistemáticamente denunciado. Porque este plan de impunidad es muy claro con los desistimientos de las acciones que se han venido sucediendo ininterrumpidamente desde principios del año pasado. Totalmente, muy claro, Luis. Y hay una cuestión así que se suele comentar, distintas personas comentan como que la seguridad pasa por los jueces o pasa por la policía, como dos cuestiones separadas, ¿no? ¿Qué pensás al respecto de este planteo, que si se quiere? Sí, ya hablábamos el otro día de esto. La seguridad es un tema, el tema de la seguridad es un tema muy complejo y que tiene muchas aristas. En primer lugar, tenemos que definir de a qué hablamos de seguridad. En este caso, nos estamos refiriendo a la inseguridad que genera la comisión del delito y la comisión de determinados delitos, que son los delitos contra la propiedad y contra las personas. Son aquellos delitos violentos o que ponen en situación de violencia una persona a otra para robarle o por ejercer violencia en forma directa, por ejemplo, una patota o una barra brava de fútbol. Ese tipo de inseguridad aumenta proporcionalmente con los niveles de exclusión social. ¿Por qué? Las sociedades que tienen menos índice delictivo, insistimos en esto, no son las más ricas, sino las que tienen mayor cohesión cultural. Aquellas donde hay un respeto por la otra persona a partir de los criterios culturales incorporados en esa sociedad. Ahora, se producen situaciones de enfrentamientos más o menos violentos en todos aquellos casos en que hay choques culturales. El choque cultural, el no reconocimiento del otro como parte de la propia pertenencia, eso es lo que suele generar violencia. ¿Por qué genera violencia? Genera violencia porque al reconocer al otro como distinto, como diferente, como excluido de su ámbito de pertenencia, a veces genera temor y otras veces genera desprecio y fundamentalmente no se le reconocen los mismos derechos. Esto está muy estudiado en la antropología y claramente el desconocer al otro es lo que significa que yo con el otro puedo hacer lo que quiera. Claro. Es decir, con los propios no, con el otro sí. Y esto tiene fuertes raíces culturales. Ahora bien, ¿por qué nosotros en una sociedad como la Argentina, que fue tan homogénea en su momento, tenemos hoy por hoy situaciones contraculturales? Justamente por la exclusión social que significa haber provocado que 4 generaciones de argentinos por lo menos se hayan desarrollado en barrios de emergencia donde con el tiempo las situaciones culturales han cambiado. Acá no se trata de pobreza, sino de exclusión social. Hay gente que vive en esos barrios que no es pobre. Estamos hablando, por ejemplo, de la gente que maneja el narcotráfico en esos ámbitos, o que manejan otro tipo de estructuras delictivas. Lo que se produce en esos lugares es que no son barrios pobres, sino que son barrios donde ha desaparecido el Estado. La desaparición del Estado de esos lugares ha hecho que su lugar fuera ocupado por organizaciones delictivas. La naturalización de las organizaciones delictivas, el crecer en el ámbito donde las organizaciones delictivas son las que ejercen el poder y son las que ejercen la posibilidad de crecimiento y desarrollo en el lugar, ya sea individual, en poder o en dinero, hacen que quienes crecen y se desarrollan en esos lugares naturalicen esa forma de vida, y en la naturalización de esa forma de vida también van naturalizando las diferencias con el otro, con el que vive afuera, con el que es distinto. Son situaciones de una enorme complejidad y que en nuestras sociedades las analizamos superficialmente, y el análisis superficial nos lleva a conclusiones erróneas. Por un lado... Simplistas, ¿no? Claro, algunos dicen, bueno, esta gente es víctima de la sociedad y como víctima de la sociedad no le podemos imponer severas sanciones. Esto es lo que hemos denominado actualmente el abolicionismo penal. Y por otro lado, también
pedimos una sanción rigurosa sin contemplar la situación, pero básicamente el problema que se genera es que al no reconocerse la raíz del problema, tampoco hay una actuación del Estado consecuente tendiente a recuperar la presencia del Estado. Con la recuperación de la presencia del Estado, trabajar fuertemente en la inclusión social para que a futuro la vuelta a la cohesión cultural disminuya drásticamente el índice delictivo. Mientras tanto, sí es cierto que la policía debe actuar, necesariamente debe reprimir los delitos, y debe reprimir los delitos porque si no hay represión policial reaparece la justicia por mano propia y se incrementan de ida y de vuelta las situaciones de violencia, y los jueces tienen la obligación de aplicar la ley en los términos en que la ley fue prevista y sancionada por el Congreso. Entonces, cuidado con estas cuestiones. Quizás para completar el panorama deberíamos poner el acento en otro aspecto, y es que muchas veces nosotros pedimos la mayor sanción, la sanción más fuerte para determinados delitos, y dejamos de lado la sanción fuerte para otros delitos que son los que han provocado la exclusión social, y me refiero en esto a la corrupción. Creo que cuando nosotros hablamos de corrupción debemos tener presentes que de diversas maneras la corrupción mata. La corrupción mata en Once, la corrupción mata en Cromañón, la corrupción mata cuando genera exclusión social y cuando la situación contracultural también produce muertes, como la que vimos la vez pasada con el kiosquero de Ramos Mejía. Es decir, es un tema muy complejo que debe ser abordado de una manera multidisciplinaria y donde cada uno debe cumplir su rol. Si pretendemos que solamente la policía se ocupe de la seguridad, no vamos a tener éxito. Si pretendemos que solamente los jueces sean más severos que lo que dice la ley, tampoco vamos a tener éxito. Si nosotros no nos ocupamos de que el Estado cumpla su rol, y esto tiene que ver con la economía, con la educación, con la asistencia social adecuada, con la presencia del Estado donde debe estar, y al mismo tiempo los jueces y la policía cumplan su rol, esto va a seguir siendo un problema sin solución y creciendo. Totalmente clarísimo, Luis, como es de costumbre. Y yo, a modo para el cierre del programa, quería hacer un poco un comentario. Bueno, yo vengo trabajando mucho el tema de lo que es la desinformación, y en esto también como para charlarlo, y un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De esta cuestión de que empieza a percibirse cierta cuestión de una desinformación oficial, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Uno escuchaba y veía los resultados electorales, que en definitiva no hay nada más objetivo que un número y las distintas interpretaciones que históricamente, obviamente, cada partido hace, pero en definitiva escuchaba uno, sobre todo a Gabriela Cerruti, en este rol de portavoz, que es un tanto controvertido, si se quiere, porque se esgrime como que es la dueña de la verdad, por así decirlo, que ella decía que en la provincia hubo un empate, y esto que hablábamos antes de que fue 39,81 a 38,53, en definitiva, yo hacía esta cuestión esta analogía con lo futbolero, en cuanto que es 1-0 o se pierde 1-0, no existe, el empate es 1-1, ¿no? Y esto está un poco ligado a esta cuestión de la desinformación oficial que ocurrió en estas semanas con la difusión de un video de Alberto Fernández, teniendo algunas palabras quizá poco felices con los cordobeses, ¿no? En donde esto creo que se explica también el resultado electoral desde esos dichos que tuvo con otros argentinos, en definitiva. Y un poco hago hincapié en esta cuestión de Gabriela Cerruti, que ella lo que hizo básicamente fue parafrasear textualmente lo que dijo el presidente. Había dicho que el presidente no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario, y dice que Córdoba nunca había sido discriminado durante este gobierno y que espera que se reintegre, como todas las provincias, a la senda del crecimiento de Argentina. En definitiva, lo que está diciendo, además, que suena obviamente discriminatorio y que suena obviamente separatista, si se quiere, para con los cordobeses, también está esta cuestión de que él dijo que Córdoba es un terreno hostil y también que necesitamos que Córdoba se integre. Y esto me parece que es interesante porque, si bien pareciera como que la desinformación solo circula por las redes sociales, solo circula por distintas operaciones y demás que
pueden surgir desde los medios de comunicación. Me parece que es un poco irresponsable esta lógica con la que trabaja Gabriela Cerruti, que tiene que entender que ya no está más en su rol de diputada nacional, en el que también cuando presentaba algunos informes en la Cámara brindaba algunos datos inexactos, como puede ser su comentario sobre el año pasado sobre lo que fue el Observatorio de la Desinformación Odio, que bueno, en algún momento, si se mete, volveremos a hablar de ese tema, pero queda claro que el gobierno necesitaba reestructurar y reordenar un poco su estrategia comunicacional porque tiene demasiados interlocutores. Lógico esto, cuando uno ve el tan amplio y heterogéneo frente de gobierno que tenemos, ¿no? Pero a mí me surgen algunas cuestiones, surgen algunas interrogantes al respecto, y es que a veces me pasa, y esto para también conocer tu opinión, si se quiere, Luis, aunque no seas especialista puntualmente en esta situación, pero a veces me pregunto desde qué lugar se van a desarticular estas estrategias argumentativas, si es el propio gobierno, ¿no?, quien impone una verdad. Y también cómo se combaten, ¿no?, los rumores y las noticias falsas, si es el mismo gobierno quien, por citar un ejemplo, adulteró la imagen, la famosa foto de Olivos, o fue impreciso por estos días, ¿no?, en el resultado electoral. Vos, por ahí, ¿cómo pensás que un gobierno puede tener algún grado de legitimidad si en definitiva la fuente de la información, y más en este tiempo que es necesaria mucho la voz oficial, es el mismo gobierno el que desinforma, ¿no? Mira, hay un dato que me parece que es muy claro y que es un problema grave que tiene el gobierno. Generalmente cuando hay una relación de clientelismo, aquel que da subestima al que recibe. Es decir, si yo les doy en una relación clientelar con un toma y daca, estoy partiendo de la base de que doy y por eso el otro me va a responder. Exacto. ¿No? Eso no es una relación simétrica, es una relación asimétrica donde en política, cuando yo estoy diciendo me voy a ganar el voto dando heladeras, televisores o 1.500 pesos, famoso plan platita, ¿no es cierto? Estoy subestimando al otro porque el otro está aprovechando lo que le dan, pero tiene en ese contexto la posibilidad de pensar y no siempre responde. Y creo que el gobierno está cometiendo de nuevo el error de subestimar. Ellos creen que con el relato la gente es tonta, la gente se traga el relato y por eso los va a seguir apoyando o los va a volver a apoyar. Pero esto no es así. Miren, la verdad es que uno se traga un relato cuando quiere tragarse el relato o cuando le es útil tragarse un relato, pero la gente tiene capacidad de discernimiento. Y lo que el gobierno no está asumiendo es que 2/3 de los argentinos le dijeron que no. Y en esto el relato no resiste el análisis. ¿Por qué no resiste el análisis? En primer lugar, en la provincia de Buenos Aires no hubo un empate. Perdieron por paliza. ¿Por qué perdieron por paliza? Porque se están olvidando del 7% de los votos de Spert, que en realidad están ideológicamente mucho más cerca de Juntos que del Frente para la Victoria, Totalmente, del Frente de Todos, y que rechazaron al Frente de Todos. Entonces, ellos podrían decir, empatamos en la provincia de Buenos Aires. No, empatamos con Juntos, pero perdimos por 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, o por 8 puntos, como perdimos por 8 o 10 puntos en todo el resto del país. Entonces podrían decir, no, nosotros no perdimos, ganamos en Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Sí, pero perdiste en 15 provincias. Totalmente. Es decir, la lógica federal, si se quiere. Es un discurso dialéctico absurdo. Es decir, no empataron en la provincia de Buenos Aires, empataron con Juntos. Están desconociendo y corriendo de la escena a todo un alto porcentaje de votos que tampoco los votó. Randazzo, Cotton, la frente izquierda, Spert, la izquierda. Entonces, cuidado con este discurso. 2 de cada 3 les dijeron que no. Entonces, me parece que es un discurso engañoso y que si se lo toman en serio, los va a llevar a una derrota peor todavía. Totalmente y clarísimo, Luis, este último resumen. Te agradezco obviamente por la participación. Acá los reemplazamos a Osvaldo y a Jorge. Me parece que les serruchamos el piso, les mandamos un saludo grande. Y bueno, saludamos a toda la audiencia y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Un abrazo grande para todos. Buenas tardes.